experiencia. Esperamos que nuestro repaso hoy sea de gran bendición para todos ustedes. Y hoy me acompaña Stephanie Tavares y quiero que Stephanie nos cuente un poquito de su experiencia como joven, como personal de apoyo aquí en este ministerio, y sé que su compartir con nosotros hoy va a ser de mucha bendición. Adelante, Stephanie. Muchas gracias, hermano David. Saludos, mi nombre es Stephanie Tavares. Como decía el hermano David, trabajo en la Fundación Las Delicias, específicamente en el área de casa campestre. Llevo 3 años en la fundación. Vine y me formé en el área de médico misionero o educador bíblico y he continuado mis estudios. Ahora estudio psicología bíblica. Estudié administración de empresas, algunos semestres en la Universidad de Medellín, en la UNAC, y también estudié un tecnólogo en asistencia administrativa. Muy bien. Bueno, hoy vamos a estar compartiendo, ¿verdad?, de cómo administrar la misión. Así que tu experiencia va a ser de mucha utilidad en nuestro repaso de esta lección. Pero antes de iniciar, quería hacerles referencia a la lección de la semana pasada. Ustedes recordarán la misión en favor de los poderosos. Y nos estaba hablando la lección de cómo alcanzar las personas que tienen posición, poder y privilegio, gobernantes. Estudiamos a Nabucodonosor, estudiamos a Naamán, pero también estudiamos acerca de los instruidos, como Nicodemo, y también la misión en favor de los ricos. Y pudimos ver cómo los personajes bíblicos, como Daniel, como José, como la niña, la cautiva, y nuestro Señor Jesús, trabajaron y qué método usaron para alcanzar estas personas. Muchas veces pensamos que lo único que podemos alcanzar es a las personas destituidas, a los pobres, a los más necesitados económicamente. Pero todos tenemos necesidades. ¿Qué necesidades, además de las económicas, has visto tú en tu trabajo, sobre todo en el área de la psicología bíblica, Stephanie? Yo creo que la necesidad emocional es la más grande porque en este momento estamos en un mundo donde todo se mueve tan rápido que se olvida a la persona como tal y hay muchos vacíos en las personas y pues es lo que más encuentra uno cuando ve a una persona que llega a casa campestre con una enfermedad y empieza a profundizar de dónde viene la raíz de esa enfermedad y casi siempre tiene un componente emocional, soledad, culpabilidad, vergüenza. Así es. Y bueno, esta semana entonces vamos a estar estudiando cómo alcanzar a los no alcanzados. Y ese es un título como un poquito, como que confunde un poco, porque al fin y al cabo la misión es para los no alcanzados, ¿no? Pero quizás está hablando de aquellos que ni siquiera tienen una noción del Dios verdadero, ¿no? Porque a veces queremos alcanzar a personas que conocen a Dios, pero no conocen nuestro mensaje. Pero aquí está hablando de personas que no conocen nuestro mensaje y no conocen a nuestro Dios tampoco. Un tema fascinante. Pero antes de continuar, vamos a tener una palabra de oración. Invito a los que puedan que nos acompañen de rodillas y le voy a pedir a Stephanie que ore por nosotros, por ustedes y por el repaso de esta lección. Oremos. Amante Padre Celestial, nos presentamos en este momento ante ti, Señor, agradecidos por todas las misericordias que has tenido con nosotros y también por permitirnos estar en este lugar y estudiar tu palabra. Te pedimos que cada palabra que salga de nuestras bocas sean tus palabras, Señor, que tú puedas utilizar esta herramienta para atraer nuestros corazones a ti. Que tu Espíritu Santo esté en medio
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Muy bien, Stephanie. Tenemos una tarea maravillosa y creo que no será difícil. La misión en favor de los no alcanzados. Y esta semana vamos a estar viendo la primera parte en la lección número 10. Y el versículo está en Hechos 17:24. Y aquellos de ustedes que puedan nos acompañan. Hechos 17:24. Y leemos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y leo un poquito más. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Lucas nos dice, hablando acerca de Pablo y la obra que él hizo en Atenas. Y antes de comentar lo que hizo Lucas, debemos tener un poquito de contexto. Nosotros aquí en Colombia tenemos nuestra ciudad capital, que ha sido conocida a través del tiempo como la Atenas de América. ¿Habías escuchado esa expresión antes, Estefan? No la había escuchado. Ok. Porque Bogotá era considerada un centro de aprendizaje, de letras, de academia. Entonces, por eso le tenían esa descripción, no sería, apodo no sería la palabra. ¿Ese título? Ese título a la ciudad de Bogotá. Bueno, en los tiempos del apóstol Pablo, Atenas era el centro de la filosofía, del pensamiento, donde las mentes más brillantes del mundo se reunían. Así que Pablo, al adentrarse en este ambiente, quizás para nosotros sería un desafío enorme, ¿verdad? Y no sé cómo se sintió Pablo. Sabemos que Pablo era un hombre ilustrado, un hombre con una formación académica muy sólida. Así que desde el punto de vista humano, Pablo estaba preparado para ir y enfrentarse con estos gigantes intelectuales. Entonces me surge la pregunta, no todos nosotros tenemos el nivel de un Pablo, pero ¿podemos hacer algo nosotros por estas personas? ¿Qué piensas tú, Stephanie? ¿Y cómo lo haríamos? Bueno, yo pienso que sí, cada uno está llamado a tener una parte en la misión y pues cumplimos diferentes roles. Sin embargo, digamos que el centro es el mismo, ¿no? El centro es que las personas puedan conocer acerca de Jesús, que puedan vivir a ese Jesús. Pienso que formas en las que se podrían realizar esto. Recuerdo que hace unos años atrás, como en el 2013 o 14, mi hermano del medio fue durante un tiempo misionero, 3 meses en un pueblo de Bogotá que se llama Granada, pertenece a Cundinamarca. Y en este lugar no había presencia adventista como tal. Meses antes yo había estado con un hermano tocando puertas, habíamos hecho un grupo pequeño, pero ese grupo se había disuelto en algún momento. Entonces el pastor envió 2 jóvenes y entre esos estaba mi hermano. Cuando ellos llegaron al lugar, pues la comunidad totalmente católica, el lugar donde se reunía la iglesia era detrás de la iglesia católica y entonces muchas cosas difíciles para ellos.
Y cuando ellos llegan allá, todas las personas del pueblo como que los rechazaban, porque veían que eran personas diferentes. Entonces ellos iniciaron trabajando con estas personas. Ellos se iban al campo con ellos, pero nada daba resultado. Y al final lo que resultó fue que un día mi hermano, que le encantan los niños, salió al parque y se puso a jugar con todos los niños del parque. Y jugó, y entonces ya los niños lo buscaban en la iglesia para que él saliera a jugar con ellos, y él empezó a darle estudios bíblicos, y de eso salió. Ahora hay una iglesia que se llama, si no estoy mal, se llama creo que Remanente, en este pueblo, en Granada, y toda la feligresía eran niños, y luego empezaron a traer a sus padres. Entonces utilizaron el método con los niños, ¿no? Pero también recuerdo en una misión que participé yo, como en el 2014, 2015, estuvimos en un pueblo también de acá de Colombia, Tello, Huila. Solamente habían 8 ancianos, y un pueblo grande, pero nadie conocía a los adventistas. Los veían los sábados caminando por la plaza. 8 ancianos en la iglesia. Más nada. Más nada. Y entonces nos dieron la capacidad de estar allí por 3 meses. Y en esos 3 meses hacíamos diferentes cosas. Organizamos campañas de salud, campañas juveniles, pero lo que nos resultó fue la parte de la salud. Entonces entramos por la parte de la salud al pueblo, muchas personas llegaron, y ahorita en ese momento es una iglesia de 50 miembros, compraron un lugar grande. Entonces pienso que hay diferentes formas de hacer misión, porque podemos trabajar con niños, podemos trabajar con adultos, podemos trabajar con personas que, como la lección pasada, personas que tienen un conocimiento intelectual, una educación, pero también podemos trabajar con las personas que de pronto no la tienen totalmente. Y pues es la versatilidad de Jesús, ¿no? Correcto. Él va a todas las personas. Sí, y fíjate que en la lección pasada vemos a Jesús alcanzando a una persona con un nivel de instrucción altísimo, como Nicodemo. Pero la diferencia entre alcanzar a Nicodemo y Pablo alcanzar a los filósofos de Atenas es que Nicodemo tenía un trasfondo, un contexto totalmente identificado espiritualmente con Jesús en lo básico, en lo fundamental. Pero estos filósofos estos pensadores no tenían la misma cosmovisión de la vida que Jesús, una cosmovisión totalmente diferente. Por eso para nosotros se nos hace fácil alcanzar a un cristiano de otra denominación, porque es más lo que nos une que lo que nos separa. Pero cuando estamos hablando con una persona que no comparte nuestra cosmovisión y queremos ganarla en el plano de los debates, de la racionalidad, de la intelectualidad, a veces nos podemos ver en dificultades, porque podemos pensar, no, yo no tengo las respuestas que ellos necesitan. Pero a veces la respuesta que ellos necesitan no es una respuesta racional, sino una respuesta existencial. Y eso solamente lo podemos hacer como lo hizo tu hermano, jugando con los niños. Hay muchas necesidades. Ajá, exacto. Pero debemos buscar esa necesidad que realmente llegue a sus corazones y que nosotros podamos alcanzarla. Suplir. No todos nosotros vamos a tener el nivel de un apologista que se puede poner a debatir con Richard Dawkins, ¿verdad? Y dejarlo callado. Pero nuestra vida y nuestro testimonio, sin desmeritar a los que pueden tener ese nivel de conversación, ¿verdad? Nuestro testimonio es una de las armas más poderosas. Bueno, volvemos con Pablo entonces. Lucas escribió: así razonaba en la sinagoga con los judíos y con otros piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Entonces, fíjate que Pablo razonaba con los judíos y otros piadosos, pero también en la plaza con los que concurrían. Pablo habría estado más cómodo trabajando entre los judíos, su propia carne y sangre, lo que estábamos comentando ahora, ¿no? La gente que tiene nuestra misma cosmovisión.
Pero el apóstol se negó a conformarse con trabajar únicamente entre los suyos. Había sido llamado a alcanzar a otros también. O Pablo podría haber trabajado solo con los gentiles temerosos de Dios, cuya visión del mundo ya había experimentado un cambio sustancial. Pero no, leo el siguiente párrafo. Mientras estuvo en Atenas, una ciudad famosa por su filosofía, Pablo trató de llegar a la gente de allí también, que tenía un trasfondo y una cosmovisión radicalmente diferentes de la de los hebreos y su historia sagrada. Y hace la pregunta, ¿cómo trató Pablo de llegar a esta gente y qué podemos aprender de sus intentos? Así que bueno, ¿cómo terminó Pablo en Atenas? Vamos a Hechos capítulo 17. Ahí estamos todavía, ¿verdad? Y leemos aquí, ¿verdad? En los versículos 1 al 16. Y por cuestión de tiempo, pues no lo podemos leer todo. Ustedes lo pueden leer en casa. O me imagino que ya lo leyeron durante su repaso de la lección. Pero, pues Pablo y Silas, ¿verdad? Estaban en Berea. Y salieron de Berea y fueron hacia Atenas. Y dice el versículo 16, Hechos 17, 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, estaba esperando a Silas y Timoteo. Muy bien, dice el versículo 15. Silas y Timoteo vinieran a él lo más pronto posible. ¿Ok? Dice el versículo 15. Los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas. Y habiendo recibido el encargo de que Silas y Timoteo vinieran a él lo más pronto posible, salieron. Así que Pablo está esperando que lleguen sus compañeros, pero nos dice aquí que su espíritu estaba... ¿Qué pasaba con el espíritu de Pablo? Se enardecía. Se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Tenía un celo vivo. ¿Cómo sería la idolatría en Atenas para que Pablo se enardeciera, verdad? Yo creo que no es muy distinto de lo que vemos en este momento, en la actualidad, ¿no? Pienso que la historia siempre tiende a repetirse. Y lo que Pablo estaba percibiendo en este momento es lo mismo que nosotros podemos percibir si vamos a una ciudad como Bogotá, si vamos a una ciudad como Armenia, o incluso a un pueblo como el que tenemos aquí cerca, Barcelona, un fin de semana, y ver estas personas entregadas a sus pasiones sin pensar más allá, sino solamente satisfacer sus necesidades, porque pienso que era lo mismo que pasaba en esta cultura en Atenas. A pesar de que eran personas que tenían mucho conocimiento, ese conocimiento no los llevaba a ser más piadosos, sino que por el contrario, los llevó siempre a querer satisfacer más y más en el deseo de llenar un vacío existencial. Y fíjate, Stephanie, que leemos aquí: en la actualidad nuestras ciudades siguen llenas de ídolos, aunque sean menos evidentes que los que vio Pablo. Pues yo no sé si el autor de la lección está pensando en los ídolos literales, en las imágenes de los santos, de la Virgen, porque en nuestro hemisferio occidental, pues los ídolos tradicionales han sido esos. Uh-huh. Pero yo pienso que hoy en día eso, como tú hacías referencia, los ídolos de estatuas, eso no es, no, ya no. Eso ya no es relevante hoy en día, ¿verdad? Hoy en día hay otros ídolos que son los que realmente nos están afectando. Y nos hace la pregunta acá: ¿qué tipo de ídolos adora la gente en tu sociedad y cómo puedes abrirle los ojos para que vean lo inútil que es todo eso? Yo pienso que uno de los ídolos más grandes que adoramos hoy en día es a nosotros mismos. Sí. ¿No? Nuestros deseos. Hoy en día está muy de moda ese dicho que se le repite a los jóvenes: tú todo lo puedes, busca tu pasión, haz lo que te apasiona. Exacto. O sea, estamos viviendo en un mundo muy narcisista,
toda la atención está Está centrada es en el yo, Ujú. ¿no? Y yo pienso que ese es el ídolo más grande, además del ídolo eh, del orgullo, de la fama, del dinero, y tan fácil para nosotros como creyentes también, ¿verdad? Porque Buscar. antes ir a postrarse ante una imagen, no, impensable, pero el ídolo del orgullo, del dinero, de la lujuria, de la inmoralidad, pues esos ídolos nos apelan esto a todos, Así es. ¿verdad? Así que nuestros ídolos hoy no son tan literales, pero sí son ídolos muy reales. Ujú. Yo pienso que, bueno, como que la raíz siempre ha sido la misma, ¿no? Y lo comentamos hace un rato con los chicos, que la raíz es quién es el centro, ¿no? Y a pesar de que ellos tenían estos dioses, ¿cuál era el centro de adorar a esos dioses? Ganar el favor para ellos mismos, ¿no? Y en la actualidad, ¿cuál es el centro de buscar mi satisfacción personal? Satisfacerme a mí misma, ¿no? Siempre el centro soy yo. Y es interesante esto porque cuando uno puede comprender que el centro no es uno, sino que el centro es Jesús, y que en ese proceso de ese centro yo tengo unas necesidades y que Él suple esas necesidades de acuerdo a cómo va creciendo mi experiencia personal con Él. Entonces, puedo ver las cosas desde otro punto totalmente diferente. Y con respecto a lo de a estos ídolos, como el orgullo, como siempre el centro, ¿quién voy a ser? Yo. Yo. ¿Sí? ¿Y dónde queda Dios? En otro plano. Y es en realidad, ellos adoraban a sus dioses, pero ¿dónde quedaba Dios? ¿Estaban adorando en realidad a Dios o estaban adorando el ídolo? ¿Sí? Entonces, el vacío que nunca se llena, ese vaso medio vacío que todos los seres humanos tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón a raíz del pecado, donde el ser humano perdió su identidad y busca llenar esa identidad de cualquier forma. Entonces, ahora hay muchas formas de llenarlo, ¿no? Ejercicio, comida, Ujú. sexo, amistades, paseos, viajar por el mundo, no tengas nada estable. Tú puedes ser mejor cada día, no necesitas una estabilidad, ¿no? Entonces, ver todas estas cosas me hace pensar cómo Pablo llegó al punto de entender a estas personas, ¿no? Entender a estas personas y a partir de ahí es que él les empieza a hablar, ¿no? Porque él no les habla de un estado de algo que ellos no conocían, sino que va directamente a lo que ellos conocen y empieza el desarrollo de todo lo que habló con ellos, que para ellos fue tan significativo. Sí, y cuando tú mencionabas las cosas, los ídolos, ¿verdad? Uh -huh. Muchas de esas cosas no son malas en sí, Uh -huh. porque el ejercicio no es Uh malo, -huh. ¿verdad? Y otras cosas que tú nombraste. Pero cuando se convierten en un ídolo, ellas eclipsan lo importante, lo trascendente que es Dios, que es la misión que Él nos ha dado, y nuestra misión se convierte es centrada en nosotros Nosotros. mismos. Y como decíamos hace un rato, pues yo puedo ser el ídolo más grande Uh -huh. y no me doy cuenta. Y estoy pensando que el ídolo está Que el allá ídolo y está, el ídolo soy yo. soy yo, O el ¿no? ídolo puede ser mi hijo, puede ser mi ¿Sí? esposo, mi Todo lo hermano. que se interponga Exacto. entre el ser humano y Dios se Dios convierte en en un un ídolo. ídolo, ¿no? Porque tradicionalmente el ídolo en las confesiones cristianas, ¿verdad? Es la El estatua. ídolo es el intermediario, el santo es el intermediario. Se coloca entre ti y el Padre, entre ti y el Hijo. María es la que nos da acceso a la gracia. Como protestantes nosotros sabemos y entendemos, fue uno de los grandes legados de la Reforma, que el creyente tiene acceso directo a Dios. Pero a veces nosotros preferimos colocar
¿verdad? Cosas que nos impiden llegar a Dios y todo eso se convierte en un ídolo. Bueno, leemos aquí en el versículo 21. Lucas hace una descripción muy interesante, ¿verdad? Vamos a leer desde el 18. Hechos 17 del 18 en adelante. Qué interesante lo que dice aquí, cómo Lucas coloca la historia. Dice, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? No se refirieron a Pablo como con mucho respeto. Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Esto decían porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Lo tomaron y lo trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y el versículo 21 nos explica un poco, y esa explicación nos trae como un poco de tristeza, ¿no? Pero no nos debe desanimar, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Satisfacer las necesidades intelectuales, de la curiosidad, en fin. Esa era su propósito, ese era su propósito. Pero Pablo, en vez de desanimarse, lo que hace es convierte eso en una herramienta para alcanzarlos. Y entonces dice el versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. Y ahí Pablo comienza su discurso, ¿verdad? Y esto nos lleva al tema del martes, Pablo y el Dios desconocido. Estas historias están acá para que nosotros podamos sacar lecciones, podamos recibir instrucción, podamos ser inspirados. Fíjate que Pablo no menospreció la falsa religión ni los falsos dioses de los atenienses. Recogió todos los puntos positivos que pudo encontrar, aunque fuesen pocos, y los aprovechó. Y ese es un error que nosotros los adventistas cometemos todo el tiempo. Parece que no hemos aprendido que menospreciando la fe y la creencia, la cosmovisión de mi prójimo, no voy a lograr que él respete la mía, y menos que él decida que la mía es la que él quiere tener. Entonces muchas veces nos dejamos llevar por un sentido de superioridad espiritual y, ay, pobrecitos, ellos están en el error. Pablo no llegó diciéndoles que estaban en el error. Él usó un método. Y ahora más adelante, ¿verdad? Sí. Creo que es en el miércoles. Vamos a ver el método de Pablo y vamos a compararlo con el método de Jesús. Pero Pablo trata de encontrar lo positivo, ¿verdad? En lo que ellos hacen. Y esto me hace pensar cuando vamos al campo misionero, sobre todo en las comunidades, en la selva, y encontramos sus malocas, sus casas donde ellos invocan los espíritus, donde hacen sus sanaciones, que sabemos que es una actividad espiritista. ¿Cómo podríamos llegar a ellos recogiendo lo mejor de lo que tienen, sin crear una religión o un enfoque sincretista donde vamos a introducir elementos de sus creencias y los vamos a mezclar con los nuestros para hacer una religión que sea una mezcla de todo? ¿Qué podríamos, tú como joven, para alcanzar un joven que esté en una comunidad así, y no nos dejemos llevar solamente por una comunidad en la selva, una comunidad indígena?
en un contexto urbano? Bueno, pues yo pienso que algo muy importante para el ser humano es suplir la necesidad de vínculo, ¿no? Entonces, Pablo lo que hizo aquí fue encontrar un vínculo para poder acercarse a ellos. Y fíjate, Stephanie, que muchas veces el método que usamos muchos de nosotros es buscar qué vínculos hay y destruirlos, ¿no? A ver, un vínculo es como un puente. Ajá. Entonces nosotros a veces buscamos, ay, aquí hay un puente, vamos a destruirlo, vamos a destruir todos los puentes y ahora que es bien difícil, vengan para acá donde nosotros. Exactamente. Entonces, es interesante porque, ¿qué es la religión? ¿No? ¿Qué es la religión en su parte más básica, ¿no? Es un vínculo mío con Dios. Con Dios. Y ese vínculo que es horizontal, vertical, se convierte en algo horizontal, ¿no? Entonces, eso es lo que Pablo referencia ahí. Ahora, estaba pensando en de pronto algún momento con alguna persona y recuerdo pacientes que han llegado a casa campestre. Específicamente vino una paciente que era es pastora de una iglesia en un pueblo acá en Colombia, no recuerdo en ese momento cuál era el pueblo, pero la situación es que ella venía con un problema de diabetes muy fuerte, creo que ya era tipo 2, y pues su pastora mayor le dijo, no, tienes que ir a casa campestre, yo estuve allá y allá te vas a mejorar mucho con el estilo de vida. Entonces ella decide venir acá y al principio ella estaba muy como reacia, pues claro, porque la forma, el sábado, ella no guarda el sábado, de pronto algunas de las prédicas y las cosas que se decían para ella era algo muy nuevo. Y resulta que en el proceso la doctora recomendó que hiciéramos el proceso de oración, de directo al corazón, psicología bíblica, la herramienta. Y entonces me dijeron, bueno, Stephanie, ¿para qué se...? Yo nunca había hablado con una persona como ella, ¿no? O sea, una pastora, y era una persona muy intelectual, muy intelectual. Ella preparaba a otros pastores alrededor del mundo y en lo que ella se centraba era en la vida de Jesús. Así que me dijeron para que hablara con ella y yo le dije a ella, le dije, no, pues es que queremos iniciar un proceso de oración porque muchas de las cosas físicas tienen que ver con algo espiritual, con algo emocional, hay un componente allí en el que de pronto hay un estrés, hay alguna situación. Entonces ella como que aceptó porque como que por debajo de cuerda, como que yo pienso, ¿no? Como diciendo, ay, bueno, como por darle la oportunidad a esta chica ya. Y iniciamos, ¿no? Entonces yo empecé a conocerla, a preguntarle su historia, ¿no? A conocer quién era ella, quién era su familia, de dónde venía, y a buscar partes donde pudiéramos vincularnos, cosas que nos gustaban a las dos. En que pudiesen coincidir. Exactamente. Y en ese proceso, en algo en lo que coincidimos 100% fue en la vida de Jesús. Y iniciamos ese proceso con la vida de Jesús, ver a Jesús como que yo me puedo identificar con él. Y ella estudiaba mucho la vida de Jesús, sabía mucho la vida de Jesús. Y me sorprendía porque habían cosas que ella me decía que yo no había escuchado. Pero fue un proceso tan bonito porque al final ella no se convirtió en adventista. Ella se regresó para su comunidad, para su iglesia, pero se fue con un conocimiento más grande acerca de Jesús, acerca de un estilo de vida. Y yo sé que ahí quedó la semillita en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Buscar un punto de vínculo para las personas, no algo que nos separe, sino algo que nos una. Y en ese proceso todos tenemos esa necesidad, la necesidad de ser escuchados, la necesidad de estar, no somos islas, ¿sí? De estar en sociedad. Entonces, cuando nosotros suplimos eso con algo verdadero, no hipócritamente, sino honestamente, porque yo no te busco porque yo quiero que tú seas de mi denominación, eso no lo hizo Pablo ahí, sino yo te busco porque quiero enseñarte algo nuevo, que tú puedes tomar la decisión si lo recibes o no lo recibes, pero no te quedes sin el conocimiento. Y esto fue lo que hicieron estas personas, ¿no?
apenas escucharon, dijeron, bueno, ¿qué cosa extraña está diciendo? Pues llevémoslo a este lugar donde era un lugar que se hacían las leyes, pero también iban a hacer toda la parte como un religiosa. foro, ¿no? Exactamente, y bueno, parémoslo a ver qué dice este loco ahí. Pero entre muchas de esas cosas que Pablo decía, ellos encontraron ese vínculo, porque él les habló de ese Dios. Ustedes tienen muchos dioses, pero saben, ustedes no conocen uno. ¿Quién es ese Dios desconocido? Y ahí inició todo el proceso. Claro. Dice aquí que percibieron en Pablo alguien que se preocupaba por la gente y deseaba su bien. Y es cierto. ¿Qué puentes y puntos de contacto se te ocurren que abrirán oportunidades para una conversación más profunda con otras personas con las que entras en contacto? Yo pienso que el puente más importante es el respeto, porque nosotros muchas veces irrespetamos a las personas en su fe, en su creencia, en su cosmovisión. Vamos con una prepotencia espiritual, nosotros tenemos la verdad, somos el remanente, y ustedes no saben en lo que creen. Y dígame cuando conversamos con un testigo de Jehová, sí, ¿verdad? O con un mormón, es muy fácil tener esa actitud de arrogancia espiritual. Y Pablo no llegó donde ellos con esa actitud, sino, bueno, a esta gente le encanta discutir, le encanta filosofar, pues vamos a filosofar con ellos, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿cómo presentar un nuevo Dios? Aquí llegamos entonces a la lección del miércoles y Pablo entonces usa un método. Y yo quiero, Stephanie, que comparemos el método de Pablo con el de Jesús. Entonces, puedes leer los 5 puntos del método de Pablo y yo voy a hacer una comparación con los 5 puntos del método de Jesús. Qué interesante, Pablo tiene 5 y Jesús tiene 5. Así que, dale, lee los 5 puntos de Pablo, por favor. Ok, dice, primeramente Pablo elogió su actual percepción espiritual y su sinceridad. Ahora, hay algo que yo quiero acotar en este momento. Este método de Pablo, él no lo usó de manera universal, ¿verdad? No. ¿O sí? Pablo lo usó en Atenas, ante un público específico. Nosotros también tenemos que tener ese cuidado porque cuando nos dicen, este es el método de Cristo, entonces ese es el único. Cuando Jesús en otras ocasiones usó otros métodos. Cuando Jesús estuvo delante de la mujer sirofenisa, que es ejemplo en la lección de la próxima semana, Jesús usó un método muy extraño. No quiso ayudarla. Jesús fue esquivo, fue indiferente. Pero al final él se acercó a ella, pero Jesús tenía un propósito, ¿no? De lo que quería hacer en ese momento. Cuando la mujer que tenía el flujo de sangre, Jesús le facilitó, pero Jesús dejó que ella se acercara, dejó que ella llegara y tocara su vestido, ¿no? Entonces, vemos que la lección para nosotros es, no nos encasillemos de que solo de esta manera que se puede hacer, el Señor nos va a dar sabiduría. Por supuesto, tenemos un fundamento, pero tenemos que estar abiertos porque muchas veces, y eso lo leíamos en el libro, aquí yo tengo el 3 en 1, y en el libro hablaba de cómo en los inicios de los ministerios de radio, de televisión, hubo una gran resistencia entre los líderes de la iglesia a los programas de televisión, a los programas radiales, a innovar, a hacer cosas nuevas. Ahora, a veces innovamos para mal, porque pasamos por encima de los principios, sobre todo en la adoración. Pero cuando innovamos dentro de los principios, es una bendición. Es una bendición, así es. Bueno, entonces, seguimos. Entonces, el primero, Pablo elogió su actual percepción espiritual y su sinceridad. ¿Y el 2? El 2. Luego mostró que había estudiado sus creencias y que había encontrado algunas cosas que respetaba entre lo que había aprendido. O sea, estudió quiénes eran ellos. Y bueno,
Me parece importante decir esto, que ya lo había repetido, pero quiero volverlo a decir. Claro. Y es lo siguiente, que cuando yo voy a hacer misión con una persona, sea la que sea, algo muy importante que tengo que tener en cuenta es preguntarme qué necesidad tiene la persona que yo puedo suplir. Porque eso fue lo que hizo Jesús, eso fue lo que hizo Pablo. O sea, el método es importante, pero se puede aplicar de diversas formas, pero la necesidad es fundamental, porque todas las personas tenemos necesidades diferentes de acuerdo a nuestra historia de aprendizaje, de acuerdo a la formación que tuvimos en nuestras casas y de acuerdo a nuestras propias decisiones. Entonces, como que Pablo fue a suplir su necesidad. ¿Cuál era la necesidad? De conocer a ese Dios desconocido. Claro. Y eso me hace pensar en algo que me comentaba un amigo, él vive en Europa, y me decía que en algunos países europeos entrar con el mensaje de salud ya no es viable, porque la gente ya es vegetariana, la gente ya hace ejercicio, la gente vive saludable. Es más, muchos practican más el mensaje de salud que nosotros los adventistas, que muchos todavía están allí que en Levítico 11, ¿no? Así debatiendo es. si se puede comer una culebra o se puede comer un ñeque o un chigüire, en fin. Entonces llegamos con un mensaje de salud y ellos son saludables, hacen ejercicio, comen bien, comen sano. Y a veces nos quedamos, no, es que el mensaje de salud es la única manera. No, pero esas personas pueden tener necesidades emocionales. Ajá. Y entonces ahí entra la psicología bíblica, ¿verdad? Así es. Siempre va a haber una necesidad que suplir. Muy bien, número 3. A continuación les habló de una cosa en particular que había descubierto en el estudio de la religión y que ellos admitían que no entendían. Muy bien. Punto 4. Después de eso compartió el aspecto de Dios que sabía que necesitaban desesperadamente, que es el hecho de que Dios existe y que los ama y no estaba lejos. Y en último, el 5. Por último, al final de su discurso, Pablo pasó a advertirles lo que significaba rechazar el conocimiento de Dios que aún no conocían. Sí. Interesante, ¿no? Y aquí dice, Pablo los llevó tan lejos como pudo, según lo que sabía que ellos creían. Si pudo guiarlos hasta allí, su progreso fue importante. Y en el método de Jesús dice, en primer lugar, se relacionó. Segundo lugar, mostró compasión. Tercero, atendió sus necesidades. Cuarto, ganó su confianza. Y 5, los ayudó a llegar donde él. Pero hay algo con lo cual quiero ir ya terminando nuestro repaso en la lección del jueves. Es interesante señalar que Pablo citó a algunos de los autores atenienses que habían escrito algo bastante cercano a la verdad bíblica, lo que le brindó a Pablo la oportunidad de llevar a sus oyentes un paso más adelante. Es decir, utilizó su familiaridad con las creencias de ellos para buscar un terreno común y así llevarlos un paso más allá. Y es algo que nosotros tenemos que encontrar y es ese terreno en común. Y el Señor nos dará la sabiduría para saber cuál es ese terreno en común, ¿verdad? Donde nosotros podemos coincidir con la gente en sus necesidades. Y aquí estamos hablando, ¿verdad?, de la misión en favor de los no alcanzados. Y hay muchas comunidades no alcanzadas que a veces pensamos muy difícil, casi imposible llegar donde ellos. Pero en toda relación hay un terreno en común. En toda relación hay un terreno en común. Si la persona es cristiana, tenemos mucho en común. Si no es cristiano, también tenemos cosas en común porque somos seres humanos, tenemos familia, hay situaciones que las tenemos que vivir todos, la inflación, la carestía, la salud, los hijos, el futuro, la crisis climática. Todo eso nos lleva a que hay muchas cosas donde hay terreno en común que podemos usar para llevarlos un paso más allá.
Y hay personas que ni siquiera saben que necesitan de Dios y cómo hacerles, cómo crear en ellos Esa esa necesidad. necesidad. ¿Qué piensas del terreno en común, Estefanía? Algunas reflexiones sobre cómo una persona joven como tú puede encontrar terreno en común con otros jóvenes sin quebrantar los principios Principios. y poderlos alcanzar. Bueno, yo pienso que terreno en común, pienso que puede ser ver las afinidades, no conocer a la persona. Porque, bueno, lo leíamos en el método de Jesús y también estaba por acá en la primera parte. Cuando Pablo lo primero que buscó fue qué percepción tenía la persona espiritual y su sinceridad, ¿no? Y Jesús buscaba el relacionarse con las personas y a partir de allí crear ese vínculo, ¿no? Entonces, como conocer a las personas, conocer qué les gusta, qué no les gusta, o como me pasó en particular con la pastora. Así es. Ella estaba reacia y yo no fui con, es que la Biblia dice que el sábado hay que guardarlo, o que sí, sino simplemente quiero conocerte y no tengo ningún interés más allá de que podamos compartir una amistad. Entonces, pienso que ese sería un terreno en común, ¿no? El poder relacionarme o una amistad. Y voy a pensar en otro mientras tanto. Muy bien. Ahora es interesante, ¿verdad? En Hechos de los Apóstoles, la hermana White dice lo siguiente, ya en la lección del viernes. Las palabras del apóstol y la descripción de su actitud y del ambiente que lo rodeaba, como los traza la pluma inspirada, habían de transmitirse a todas las generaciones venideras como testimonio de su firme confianza, su valor en la soledad y la adversidad, así como de la victoria ganada en favor del cristianismo en el mismo corazón del paganismo. Las palabras de Pablo contienen un tesoro de conocimiento para la iglesia. Estaba en una posición desde donde hubiera podido fácilmente decir algo que irritara a sus orgullosos oyentes y lo metiera en dificultades. Si su discurso hubiera sido un ataque directo contra sus dioses y los grandes hombres de la ciudad, habría estado expuesto a sufrir la suerte de Sócrates. Pero con un tacto nacido del amor divino, apartó cuidadosamente sus mentes de las deidades paganas y les reveló el Dios verdadero que era desconocido para ellos. Y aquí está el secreto. Ese tacto nació de un amor hacia ellos. Cuando tú amas a una persona y tú quieres rescatar a esa persona, tú lo vas a hacer de manera tal que ese rescate sea lo más efectivo posible. Cuando no te impulse el amor, como lo vemos en el ejemplo de Jonás, que también fue parte de esta lección, a Jonás no lo motivó el amor, así que su mensaje, ¿cómo fue? Fuerte, cortante. Fuerte, porque él quería que se perdieran, él quería que rechazaran el mensaje. Y es la pregunta que nosotros nos debemos hacer. ¿Queremos que la gente conozca a Dios? ¿Que acepte el mensaje? ¿O queremos espantarlos? Muchos de nosotros parece que tenemos el espíritu de Jonás y necesitamos el espíritu de Pablo, ¿verdad? Con un tacto nacido del amor divino. Así que, bueno, en esta maravillosa lección hemos aprendido el método de Pablo para alcanzar a los no alcanzados, a los intelectuales, a los sabios de este mundo. ¿Qué palabras finales nos puedes dejar, Estefanía, de reflexión? Yo pienso que algo que me pareció muy importante en esta lección para mí fue el vínculo, ¿no? Y el vínculo viene acompañado de trato y simpatía y la base, pues, es el amor, ¿no? Y pensaba mientras hablaba en Eliseo, en Elías. Luego de que sale de estar con los profetas de Baal, que los mata, y llevaba 3 años solo,
en el desierto, pasar a estar con muchas personas y que estas personas pues como que no se veía que estaban de parte de Dios, y ese celo y toda esta situación, la soledad que él podía sentir como ser humano, y luego desear la muerte, ¿no? Desear la muerte, pero específicamente cómo Dios fue con su trato y su simpatía a suplir las necesidades que Elías tenía mientras estaba en el desierto, cuando se apartó y él deseó la muerte. Y le decía, no, yo quiero morirme, lo mejor es morirme. Pero ¿qué hace Dios? Dios deja que Elías empiece a expresar lo que necesita. Y en ese proceso de que expresara lo que necesita, le hace un acompañamiento, que es todo lo contrario que nosotros hacemos con una persona que muchas veces queremos que profese nuestra doctrina. Entonces nosotros no queremos que aprenda acerca de la Biblia, que aprenda, pero ¿y qué con esas necesidades que esta persona tiene específicamente? ¿Qué con ese vínculo? Porque eso fue lo que hizo Jesús durante el momento que estuvo en la tierra. Entonces pienso que es algo muy importante, cómo yo voy a ver a las personas, cómo yo voy a tratar a las personas. Puede ser que mi conocimiento sea verdadero, pero si yo no lo expreso de la forma correcta, va a ser un conocimiento que no va a ser aceptado y por lo tanto se va a perder lo que yo voy a hablar. Pero si yo lo hago de una forma asertiva, con una comunicación asertiva, con trato y simpatía, pues voy a poder hacer lo que hizo Pablo, buscar ese vínculo y empezar a mostrarle a las personas que habían algo más que necesitaban conocer. No para que se sintieran inferiores, sino porque necesitaban. Muy bien. Así es, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, gracias por acompañarnos en este repaso de la lección. Esperamos que sea de gran bendición para ustedes, para cumplir esa misión de alcanzar a los no alcanzados. Y la lección nos deja un desafío, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el desafío de esta semana. Jueves. Abajo. Aquí está, sí. Gracias, Stephanie. En oración, pide a Dios que te guíe específicamente para saber cuál es la mejor manera de testificar a alguien que conoces. Muy bien. Desafío avanzado. Explora las redes sociales como un posible areópago para que presentes el evangelio a los no creyentes con la claridad y la discreción de Pablo. El Señor les bendiga y vamos a terminar inclinando nuestro rostro para tener una palabra de oración. Padre eterno, gracias por la oportunidad de alcanzar a los no alcanzados. Y gracias porque a través de este gran hombre, siervo tuyo, Pablo, nos dejas enseñanzas claras para nosotros saber cómo alcanzar ese objetivo. Bendice nuestras vidas, ayúdanos a identificar los ídolos que nos impiden avanzar en nuestra vida espiritual. Y gracias por el sacrificio de Jesús y el desafío que ese sacrificio nos deja de ser canales para que otros lleguen a conocer la verdad, el camino y la vida. Te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados en Jesús. Amén. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.